Bueno, y lo que viene a continuación estaba, como decía Lelutier, fuera de programa. ¿Por qué? Porque no estaba agendado, o por lo menos no se había anunciado un encuentro personal entre el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y nuestro presidente, el doctor Luis Lacalle Pou. De hecho, hasta hubo que esperar algunas horas a que se conocieran fotografías. Pero vayamos a ver cuál es la real importancia de ese encuentro y también por qué fue que se dio. Vamos a comenzar a compartir una de las informaciones que más se destaca a esta hora, y es que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se reunió con su colega estadounidense Joe Biden en la Casa Blanca, según confirmaron fuentes de Presidencia BTV Noticias. El encuentro, que no estaba inicialmente previsto en la agenda del mandatario norteamericano, tuvo una duración de 1 hora 20 minutos y el eje central fue avanzar en temas bilaterales y se produjo por invitación del mandatario estadounidense. Lacalle Pou viajó este lunes a Nueva York acompañado del secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y el canciller de la República, Francisco Bustillo. El objetivo del viaje fue recibir la insignia de oro, el mayor galardón que entrega la America's Society, una organización fundada por el banquero David Rockefeller, dedicada a la educación, el debate y el diálogo en las Américas. El presidente pidió autorización a la Cámara de Senadores para salir del país desde ayer hasta este jueves. Durante la reunión bilateral, que tuvo una duración de 1 hora y 20, el presidente Biden elogió a Uruguay como un modelo regional y mundial de gobernabilidad democrática y lo felicitó por recibir la insignia de oro del Consejo de las Américas. Según informó la Casa Blanca en un comunicado, el presidente Biden aplaudió a Lacalle Pou por su apoyo a Ucrania en defensa de principios de las libertades fundamentales en Venezuela y su compromiso de garantizar que la Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica acelere la integración regional, la prosperidad económica inclusiva y una mayor oportunidad a través del comercio y la inversión sostenible. En el encuentro, los presidentes también exploraron formas de expandir la relación económica bilateral, aumentar los esfuerzos conjuntos para combatir el cambio climático y fortalecer aún más la cooperación en seguridad. De acuerdo a un comunicado de Presidencia de la República, desde el gobierno norteamericano se había manifestado a la Embajada de Uruguay el interés de Biden en conocer al presidente Lacalle Pou. El mandatario le transmitió a Biden la importancia a su criterio de trabajar en conjunto con algunas iniciativas del Congreso, como el proyecto bipartidista America's Act, que plantea medidas de acceso a los mercados e inversiones entre los países miembros. El comunicado del gobierno uruguayo hizo mención al proyecto de ley que presentaron ante el Congreso estadounidense senadores de los partidos demócrata y republicano para exonerar de aranceles a varios productos de Uruguay que no tengan limitación de cuota, además de dejar de exigir la visa para determinados casos. En ese sentido, Biden se comprometió a analizar cómo ayudar a Uruguay para mejorar el acceso de la carne bovina a los Estados Unidos, que está limitado por un régimen de cuotas, según puntualizó Presidencia. También dialogaron sobre el liderazgo de Uruguay en materia de energías limpias y cómo Estados Unidos podría colaborar con nuestro país en el marco de los incentivos de la Ley de Reducción de la Inflación, que actualmente están limitados a Estados Unidos o a países en los cuales Norteamérica tiene tratados de libre comercio. El presidente Biden manifestó su deseo de visitar nuestro país en el futuro cercano y ambos líderes acordaron seguir en contacto para continuar fortaleciendo los vínculos entre ambos países, según expresó el gobierno uruguayo. Nosotros vamos a seguir con una información que también involucra al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, pero con respecto a otro tema. Nos referimos al encuentro entre el presidente estadounidense Joe Biden y nuestro presidente, el doctor Luis Lacalle Pou. Se ha creado una comisión de seguimiento justamente por considerar también el gobierno que ha sido un encuentro realmente muy importante. En un gesto que hay que reconocer, de interés por estar más cerca de Uruguay, de reconocimiento al liderazgo que el presidente Lacalle Pou y el Uruguay está teniendo en varios aspectos en el continente. Y después en Nueva York una cantidad de reuniones con inversores, ¿no? Había mucho interés de los inversores por conocer Uruguay, proyecciones del Uruguay. Y bueno, la verdad que había mucha información, mucho más de la que uno piensa. De afuera siempre nos ven mucho mejor de lo que a veces nos vemos a nosotros mismos. Mucho interés por tratar de ver posibilidades de inversión en Uruguay. Lo que quedó es una comisión de seguimiento, alguna gente de la Casa Blanca, del Departamento de Estado y del Departamento de Comercio en seguir trabajando en este tema. Y la contraparte uruguaya para seguir avanzando, sobre todo en esta iniciativa que lanzó el presidente Biden, de donde Uruguay adhirió a la iniciativa APEP, que tiene que ver con inversiones y comercio.
Uruguay y Ecuador son los únicos dos países que integran ese grupo de trabajo sugerido o elegido por Estados Unidos, que no tienen TLC con Estados Unidos. Así que genera una oportunidad de ir aprovechando mecanismos de oportunidades, sobre todo oportunidades de rebaja arancelaria. Ahí teníamos al secretario de Presidencia, bueno, hablando de la importancia y qué podemos esperar también para el futuro a partir de ese encuentro entre ambos mandatarios. Pero bien podríamos decir que es un bloque de claroscuros para el presidente de la República, de blancos y negros, de contrastes realmente fuertes. ¿Por qué? Porque también, promediando la semana, se dio, digamos, cumplimiento a un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tenía que ver con el denominado caso de las muchachas de Abril. Allí hubo críticas al doctor Luis Lacalle Pou por haber estado ausente, ausencias notorias, se dijo en determinado momento. Vayamos primero a un informe sobre el caso de las muchachas de Abril y luego a lo que sucedía en el Parlamento. Se trata de Silvia Reyes, Laura Raggio y Diana Maidanic, que tenían entre 17 y 21 años cuando murieron en un operativo de las Fuerzas Armadas en la zona de Brazo Oriental. La condena de la Corte emitida a fines del 2021 está referida a que entiende que el Estado uruguayo incurrió en una falta de diligencia investigativa para esclarecer estos crímenes, además de las desapariciones forzadas de Luis Eduardo González y Oscar Tassino. Cabildo Abierto definió que sus legisladores no se presentarán al acto público en el Palacio Legislativo, en el que el Estado uruguayo reconocerá su rol en los asesinatos de las denominadas muchachas de Abril. El senador Guido Manini Ríos dijo que su partido no comparte el relato que se ha impuesto sobre todo lo que ha pasado hace tanto tiempo y que no se ajusta a la realidad. Agregó: entendemos que no es de recibo que tengamos la obligación por un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena al Estado uruguayo hacerle un homenaje y reconocer la culpa en la muerte de estas mujeres, ocurrida en circunstancias muy especiales, dijo Manini. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es de cumplimiento obligatorio para Uruguay, dado su carácter vinculante al ser el país signatario de esa organización desde el retorno a la democracia. La condena de la Corte hizo referencia a que el Estado tuvo responsabilidad en la violación de los derechos humanos, al reconocimiento de la personalidad jurídica, la vida, la integridad y la libertad personal de las víctimas en estos hechos. Hubo ausencias que se hicieron notar, por ejemplo, la del presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Argimón dijo que ya desde hace unos días Lacalle Pou le había transmitido su deseo de que fuera ella la que se encargara de llevar adelante este evento. Karina Tassino, en representación de las familias damnificadas, hizo notar la ausencia del presidente de la República. Compartimos con ustedes este momento. Lamentamos la ausencia del señor presidente de la República Oriental del Uruguay, doctor Luis Lacalle Pou. Los familiares siempre propusimos definir la fecha del acto en función de su agenda, porque entendimos que su presencia era fundamental en mérito a que en su carácter de supremo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, para dar cumplimiento a las resoluciones de la sentencia de la Corte en los temas referidos a las Fuerzas Armadas. Bueno, pero obviamente no nos olvidamos del tema, del más trascendente, del que nos preocupa a todos, la crisis del agua, la situación que se la vamos a tratar de poner a punto, de alguna manera, en el próximo bloque. Si hay temas en particular, noticias, casos, como decíamos hace un rato, por ejemplo el caso Penedès, o situaciones que le interese tal vez volver a revivir algunos de los momentos maravillosos que se dieron con Uruguay, recuerden nuestras redes, en todas nuestras redes se encuentran el programa completo, o también si buscan por temas, por situaciones, por informaciones, VTV al Día está justamente para eso, para que ustedes no se pierdan nada de lo que sucedió en la semana. Con la crisis del agua, venimos en el próximo bloque.